A fines del mes de octubre visitamos el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Esta área natural protegida de unas 37.500 hectáreas se encuentra en la provincia de San Luis, limitando con Mendoza y muy cerca de San Juan. Fue creado para proteger las especies que habitan el lugar y para conservar ambientes representativos de las ecorregiones del monte, de llanuras y mesetas, de montes de sierras y bolsones, y del Chaco árido, además de preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. A poco de entrar nos encontramos con una pareja de maras que descansaba tranquilamente cerca de sus madrigueras. La vegetación es escasa, abundan las jarillas y los cactus. También hay quebrachos blancos y plantas típicas de la zona, como la zampa de Quijadas. Son un gran atractivo los farallones, con sus acantilados, cornisas y terrazas, que tienen un color rojizo. Apenas cubiertas de vegetación, delimitan un inmenso anfiteatro natural. Sobrevuelan este lugar jotes, vencejos y ocasionalmente algún cóndor andino. También hay rapaces como el halconcito colorado. Cerca del estacionamiento vimos algunas pequeñas bandadas de pájaros. Algunas de estas aves, al vernos llegar, se acercaron de inmediato en busca de una oportunidad. Su confianza con las personas es muy grande, llegando a entrar a nuestro auto para comer algunas migajas que quedaron dentro. Mientras que otros esperaban en el suelo algún posible alimento. O a tomar agua, la que le brindamos por estar en un ambiente árido. Vivimos momentos hermosos teniendo escasos centímetros a varias especies de aves silvestres, así que también aprovechamos para tomar fotos a corta distancia. Incluso se acercaban algunas avispas a nuestro vehículo. El paisaje es majestuoso, con intrincado relieve, aunque el cielo nublado no ayudó mucho. Iniciamos el sendero en forma de circuito para apreciar los espectaculares paisajes en la zona de los farallones. Al comienzo del mismo ondea el pabellón nacional. El sendero es de dificultad baja y de corta distancia, no lleva demasiado esfuerzo realizarlo. Las atractivas vistas invitan a contemplar la inmensidad del lugar. Hay varios miradores con bancos para tal efecto.
Finalizada la caminata, llegamos al estacionamiento, donde se encuentra un restaurante actualmente cerrado. Descansamos a la sombra, a un costado de la construcción, y se acercaron numerosas aves y roedores, entre ellos algunas familias de cuis chico mayor. Se aproximaban tímidamente en un comienzo, pero de a poco iban tomando confianza ya que permanecíamos sin hacer muchos movimientos. Buscaban comida entre la vegetación o algún resto de la vianda que estábamos comiendo. Si se alertaban por algún motivo, salían disparados a refugiarse bajo un arbusto, para reaparecer momentos después. Incluso una madre amamantaba a sus crías muy tranquila a escasos metros de nosotros. Era notable ver cómo algunos cuises trepaban las ramas de los arbustos para comer las hojas nuevas. Una ave típica de este ambiente, que nos llamó la atención por su relativa confianza, fue el gallito copetón. Un par de ellos se acercó con cautela, en busca de algún posible resto de comida, aunque también la buscaban debajo de los arbustos, escarbando con sus patas en procura de algún insecto. A veces competían con los cuises por el alimento. Los animales nos habían relacionado con algunas migajas que se habían caído y merodeaban buscando algún resto. Como nos quedamos quietos mucho tiempo, confiaron en nosotros, acercándose a escasos centímetros. Los comecebos andinos eran los más desfachatados. Se subían al equipo fotográfico, nuestras bolsas con alimentos, platos y recipientes si uno se alejaba un poco. Los machos se diferencian de las hembras por su cabeza gris azulada. Con la puesta del sol y mientras disfrutábamos de la presencia de los cuises, apareció en el estacionamiento un guanaco muy curioso. Se quedó varios minutos allí. Unas decenas de metros más atrás, entre los arbustos, encontramos al resto de la tropilla, más desconfiada y semioculta. Se fueron muy lentamente al llegar un vehículo con guardaparques que reparó una cerca de madera. Con estas imágenes de los guanacos fuimos saliendo del parque, habiendo vivido una de las jornadas de observación más espectaculares, con varios animales vistos extremadamente cerca, muchos de ellos ausentes en nuestra zona de residencia, lo que les dio más valor al momento vivido.